Hola gente, soy Alfredo Trecánico y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de las historias olvidadas de los Beatles. Con este episodio comenzaré a compartir con ustedes las giras que los cuatro de Liverpool hicieron por muchos países del mundo. Una vez que los Beatles habían conquistado el Reino Unido, comenzó su expansión y conquista de todo el planeta, y su punto de partida fue Suecia, en una gira que duró 6 días, del 24 al 30 de octubre del 63, y pasó por las ciudades de Karlstad, Estocolmo, Gotemburgo, Boura y Eskilstuna. Cuando arribaron al aeropuerto de Estocolmo, se encontraron con un escenario repleto de gritos de fans y un inusual caos sueco. Al salir del avión, fueron recibidos con ramos de flores mientras posaban para los fotógrafos. La prensa sueca describía la escena como la batalla del aeropuerto de Estocolmo. La gira comenzó al día siguiente de su llegada y lo hicieron en la ciudad de Karlstad. La Beatlemanía había estallado en Suecia. Desde Estocolmo, los Beatles se dirigieron a la ciudad de Karlstad. A última hora de la noche, los Beatles entraron en el antiguo Stadshotellet de Karlstad. El gerente del hotel les dio la bienvenida y les dio a George y Ringo una habitación doble y otra igual para John y Paul. Se dice que el gerente quedó tan impresionado por el buen comportamiento de los cuatro que un par de años más tarde compró acciones de Northern Songs, la compañía donde se registraban las canciones del grupo. Los Beatles realizaron 2 shows a las 19 y 21 horas de 25 minutos cada uno en el Nya Aulan en la escuela Sandsta, con una capacidad para 750 personas. El repertorio para la gira por Suecia fue Roll Over Beethoven, Please Please Me, I Saw Her Standing There, From Me to You, A Taste of Honey, Boys, She Loves You, Twist and Shout y Long Tall Sally. Oh, everybody tell me so, can't buy me love. Oh, no, 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 say you. En Estocolmo también dieron 2 conciertos y en ambas actuaciones compartieron cartelera con Joy D, pero la audiencia estaba claramente a favor del grupo británico. Aquí los Beatles grabaron un show en la Radio Nacional de Suecia del productor Claes Berling en un segmento que se llamó Un grupo pop de Liverpool visitando Estocolmo y que se transmitió el 11 de noviembre. La grabación tuvo lugar en Karlaplan Studios y se entregaron 100 boletos, pero más del doble acudieron con la esperanza de ver a los Beatles, quienes interpretaron 7 canciones. El ingeniero del estudio, Hans Westman, tuvo problemas para intentar limitar la distorsión en las grabaciones, causado por la falta de un ensayo y una prueba de sonido. Westman utilizó 6 micrófonos RCA y Velocity para grabar a los Beatles, 2 para las voces, 1 para la batería y 3 para los amplificadores. Hans Westman recordaba: no estaba satisfecho con la grabación y me disculpé con los Beatles por la alta distorsión, pero parecían muy contentos. Perdí el control sobre la altura del sonido. Era el nivel de grabación más alto que había visto y ciertamente la peor distorsión que había escuchado. Ahora, cuando veo el resultado, puedo entender por qué los Beatles estaban tranquilos. Ya en el 63 comenzaron a utilizar la distorsión para crear un sonido muy especial. Aunque más tarde Westman lo describió como la peor grabación que he hecho, los Beatles expresarían más adelante su satisfacción por los resultados. De hecho, 5 de esas canciones aparecieron en Anthology 1 del 95. En la ciudad de Gotemburgo, los Beatles ofrecieron 3 shows a las 15, 17 y 20 horas y compartieron escenario con el grupo local
trío Me Bomba y la banda inglesa Ken Levy and the Phantoms. Luego de sus conciertos en Gotemburgo, los cuatro de Liverpool viajaron 60 kilómetros hasta Borås, donde ofrecieron un solo show en el Boråshallen, siendo este el concierto más grande de la gira por Suecia, con una audiencia de 2.500 personas. El último show de la gira sueca lo hicieron en la ciudad de Eskilstuna y fue presenciado por 2.000 personas. En el periódico, el día después del concierto, se podía leer cosas como: los Beatles hicieron un knockout en la audiencia y éxtasis joven y salvaje. Entre la gira a Suecia y su primera visita a Francia, los Beatles realizaron otra gira por Gran Bretaña y a fin de año hicieron sus clásicas presentaciones de Navidad. Antes de su temporada de 18 días en el Olympia de París, los Beatles se presentaron en el Cinema Cyrano, en Versalles. Al llegar a París, se alojaron en el Hotel Jorge V y ese día temprano en la tarde, los Beatles caminaron por los Campos Elíseos con miembros de la prensa británica. Desde el jueves 16 de enero hasta el jueves 4 de febrero del 64, los Beatles realizaron sus conciertos en el Olympia de París, tocando de 2 a 3 veces por día, y solo el 21 y 28 de enero fueron sus días libres. Los fanáticos de los Beatles eran predominantemente hombres y hubo notablemente menos gritos de lo que el grupo estaba acostumbrado, lo que les dejaba escuchar sus instrumentos con más claridad de lo habitual. Para su primera actuación, los Beatles presentaron por primera vez un espectáculo matinal frente a una multitud entusiasta que acabó las entradas. Por la noche actuaron ante un público mayor. En el Olympia de París, los Beatles compartieron escenario con Sylvie Vartan y Trini López. Comentaba Paul, uno de los problemas era que el Olympia estaba algo mal equipado para la Beatlemanía. Aunque la segunda actuación del grupo fue amablemente recibida, los fusibles del lugar explotaron 3 veces debido a que su sistema eléctrico no estaba equipado para amplificadores modernos. La primera noche hubo algunos problemas porque había un programa de radio que se conectaba a todo. Habían sobrecargado todos los amplificadores y todo explotó. Entre bastidores había una multitud de fotógrafos franceses ansiosos por fotografías de los Beatles. Y en un momento estalló una pelea después de que a uno de ellos se le prohibiera tomar fotos en exclusiva. Recordaba Derek Taylor. Los espectadores pudieron ver la pelea entre los fotógrafos franceses, el jefe de prensa, Brian Epstein, la gendarmería y cualquier otra persona que se interpusiera en el camino de los puños y las cámaras. Eso fue una parte del problema de esa noche. El otro fueron los cables eléctricos que se cortaron 2 veces. Por dicha pelea, intervino la policía y el grupo resolvió, durante las fechas restantes, no permitir la presencia de nadie entre bastidores. Los Beatles tuvieron el privilegio de pisar las sagradas tablas del Olympia de París tras la estela de artistas como Chevalier, Piaf o Aznavour. Recordaba George: el público del Olympia no se parecía en nada al público que habíamos tenido antes. Eran personas mayores con smoking, como si vinieran a ver el estreno de una película o ver un ballet. Incluso los fanáticos en la calle eran solo unos pocos chicos gay corriendo detrás de las limusinas. Nos decepcionó que no hubiera ninguna de las chicas francesas agradables de las que habíamos oído hablar. Lo más destacado del viaje a París fue que descubrimos el álbum Freewheeling de Bob Dylan y que I Want to Hold Your Hand había llegado al número 1 en los Estados Unidos.
Luego de Francia, le llegaría el turno al país norteamericano para la primera visita que harían los Beatles. El 9 de febrero del 64, los Beatles debutaban en la televisión norteamericana en el Ed Sullivan Show. El programa se transmitió en directo desde el estudio 50 de la CBS en Nueva York, y la escena musical de Estados Unidos vivió un antes y un después, no solo por el inicio de la llamada invasión británica, sino porque se innovó en las puestas en escena de las actuaciones musicales televisadas. Desde las 20 horas se transmitió en directo ante un público de 730 personas en el estudio, pero fue vista por más de 73 millones de telespectadores, lo que fue un récord en la televisión norteamericana. En la primera parte, los Beatles interpretaron All My Lovin', Till There Was You y She Loves You, y en la segunda, I Saw Her Standing There y I Want to Hold Your Hand. Mientras Paul cantaba Till There Was You, las cámaras enfocaban a cada uno de los Beatles con sus nombres subtitulados en la pantalla. Cuando llegaron a John, apareció una leyenda adicional que decía: "Lo sentimos, chicas, es casado". Durante el programa, los Beatles recibieron un telegrama de Elvis Presley y el coronel Parker, felicitándolos por su aparición en el programa de Ed Sullivan y por su primera visita a Estados Unidos. Por la mañana, los Beatles ensayaron ante las cámaras, pero sin George, que estaba en cama, y Neil Aspinall ocupó su lugar. Por la tarde, grabaron una actuación que sería emitida el 23 de febrero como la tercera aparición en el Ed Sullivan Show ante un público distinto al que presenció por la noche el debut en directo de los Beatles. El grupo viajó en tren desde Nueva York a Washington, D.C. temprano en la mañana, ya que una tormenta de nieve en la costa este había provocado la cancelación de todos los vuelos. A su llegada a la Union Station de Washington, los Beatles fueron recibidos por 2.000 fans y dieron una conferencia de prensa en la WWDC, que había sido la primera estación de radio estadounidense en reproducir un disco de los Beatles. El grupo y su séquito se registraron en el hotel Shoreham, donde ocuparon el 7º piso. El primer concierto de los Beatles en Estados Unidos fue en el Washington Coliseum, el que fue visto por 6.000 fans. El Washington Coliseum es un estadio de box y al llegar, los Beatles realizaron otra rueda de prensa. La apertura del espectáculo estuvo a cargo de Jay and the Americans, The Righteous Brothers y Tommy Rowe. Los Beatles interpretaron 12 canciones y como estaban actuando en un escenario circular, el elevador de batería de Ringo se giró en varias ocasiones para permitir que el público detrás de ellos también pudieran verlos. Además de esta configuración algo incómoda, el micrófono de George no funcionó durante la canción de apertura y se le dio un reemplazo, que también estaba defectuoso. Sin embargo, no disminuyó la apreciación de la audiencia, respondiendo con gritos típicos de la Beatlemanía. Muchos de los fanáticos arrojaron a los Beatles caramelos de goma, luego de que un periódico de Nueva York informara que a los Beatles les gustaba esa golosina. Recordaba George: "Esa noche fuimos atacados por esas malditas cosas. Para peor, estábamos en un escenario circular, así que nos golpearon por todos lados. No nos importaba que arrojaran serpentinas, pero los caramelos de goma son un poco peligrosos. De vez en cuando uno golpeaba una cuerda de mi guitarra mientras intentaba tocar". Después de su actuación, los Beatles asistieron a una recepción en la embajada británica. Sin embargo, se fueron disgustados después de que uno de los invitados le cortara un mechón de pelo a Ringo detrás de su oreja izquierda. Los Beatles se retiraron maldiciendo y le dijeron a Brian Epstein que nunca más lo sometiera a este tipo de cosas. Después de Washington, D.C., los Beatles regresaron a Nueva York para hacer 2 conciertos de 34 minutos cada uno en el Carnegie Hall.
Entre bastidores fueron recibidos por varios invitados, entre ellos Shirley Bassey, y Swan Records le dio un disco de oro por haber vendido 1 millón de copias de She Loves You. Las entradas para los conciertos salieron a la venta el 27 de enero y se agotaron por completo al día siguiente. Unas 2.900 personas vieron cada uno de los 2 espectáculos que fueron proporcionados por el empresario neoyorquino Sid Bernstein. Carnegie Hall no tuvo que preocuparse por su propiedad sagrada o las pinturas en la pared. Temblaron un poco y me pidieron que no volvieran nunca más. Recordaba a John: Carnegie Hall fue terrible, la acústica era mala y tenía a toda esa gente sentada en el escenario con nosotros. Todo se salió de control. No fue un espectáculo de rock, era solo una especie de circo en el que estábamos enjaulados. Éramos como animales. Después del segundo espectáculo, Sid Bernstein le ofreció a Brian $25,000 por un concierto en el Madison Square Garden. Dejemos esto para la próxima, le respondió Brian. Pero los Beatles nunca actuaron en dicho lugar y tampoco regresaron al Carnegie Hall. En su apogeo, el Deauville Beach Resort marcó el comienzo de la Beatlemanía en la ciudad de Miami en el 64, presentando la segunda actuación televisada en Estados Unidos de los Beatles en el Ed Sullivan Show. La actuación tuvo lugar en el hotel donde se alojaban los Beatles en Miami, el Deauville, frente a una audiencia de 2.600 personas. En este show se interpretaron 6 canciones y el programa fue visto por un estimado de 70 millones de personas. Hubo una tercera actuación en el Ed Sullivan Show el 23 de febrero, el que fue transmitido en video, ya que se había grabado el mismo día de su primera actuación. Y así llegamos al final de este capítulo. Los espero en la próxima entrega, donde seguiremos recordando las giras que los Beatles hicieron a través de todo el planeta. Gracias por su compañía. And keep you by my side. I got lips that long to kiss you.